En un video anterior trabajamos la descomposición en fracciones parciales para el caso donde los términos en el denominador son factores lineales. Recordemos el teorema que daba luz a esto. Teníamos una función racional de la forma P sobre Q, donde P y Q son polinomios, y la podíamos descomponer siguiendo algunos pasos. Primero, el grado de P y el grado de Q hay que revisarlos para saber si es necesario dividir. Se divide cuando el grado de P es mayor que el grado de Q. Al dividir va a salir un polinomio que va a ser parte de la suma y el término que queda va a ser otra expresión racional donde el grado de P tiene que ser menor que el grado de Q. Descomponemos el denominador, el polinomio Q, y ahí podemos encontrar factores lineales o factores cuadráticos con o sin repetición. Si los factores son lineales, en el numerador vamos a colocar una constante, pero si los factores son cuadráticos e irreducibles, entonces en el numerador vamos a colocar una expresión lineal con dos constantes B y C. ¿Cómo sabemos que ese factor es un factor irreducible? Para identificarlo, vamos a usar el discriminante que aparece en la fórmula cuadrática, que es B cuadrado menos 4AC. Recuerden que esto es lo que aparece bajo el signo de radical en la fórmula cuadrática. Si esto es menor que 0, entonces el factor cuadrático es irreducible. Nosotros entonces ya podremos hacer la descomposición en fracciones parciales. Veamos los casos de factores cuadráticos. Primero, cuando los factores cuadráticos que aparecen son diferentes. A cada uno de esos factores le vamos a hacer corresponder una expresión de la forma ax más b sobre el factor cuadrático. Entonces vamos a empezar por descomponer en fracciones parciales nuestra expresión que tenemos ahí. Observemos el grado del numerador y el grado del denominador para saber si es necesario dividir. Entonces calculamos el grado del polinomio en el numerador, voy a llamarle P, es 2, y el grado del polinomio en el denominador, voy a llamarle Q, es 3. Como el grado en el numerador es menor que el grado en el denominador, no hay necesidad de dividir. Entonces procedemos a factorizar el denominador. Factorizamos entonces x cubo menos 1, es una diferencia de cuadrados, entonces factoriza como x menos 1 por x cuadrado más x más 1. Vea que sale un factor lineal y un factor cuadrático. El factor cuadrático debe ser irreducible, entonces vamos a hacer la comprobación con el discriminante para saber si es o no irreducible. Calculamos el discriminante que va a ser b al cuadrado, pero b es 1, 1 al cuadrado, menos 4 veces a, que también es 1, por c, que es 1. 1 menos 4 nos da menos 3, que es negativo. Ese factor entonces es irreducible, ya no se puede factorizar más y entonces vamos a trabajar con él. Empecemos entonces nuestra descomposición. Voy a copiar nuevamente la expresión 7x cuadrado más x más 1 y lo voy a dividir por x cubo menos 1. Como hay dos factores en la factorización de x cubo menos 1, yo voy a tener dos fracciones parciales. La primera fracción tiene como denominador el factor lineal x menos 1 y la segunda el factor cuadrático x cuadrado más x más 1. En el numerador de la expresión lineal tenemos una constante que vamos a determinar y en el numerador del cuadrático vamos a tener una expresión lineal con dos constantes, b y c. Para poder continuar lo hacemos igual que hemos hecho antes, sumamos este resultado, encontramos el mínimo común denominador,
que es el producto de los dos, x menos 1 por x cuadrado más x más 1. Dividimos este mínimo común denominador entre x menos 1, nos da x cuadrado más x más 1, que va a multiplicar a. Entonces tenemos a por x cuadrado más x más 1, más, dividimos el mínimo común denominador entre x cuadrado más x más 1 y nos queda x menos 1. Entonces multiplicamos bx más c por x menos 1. Bien, entonces ya que tenemos la expresión acá, veamos que este denominador que tenemos aquí no es más que x cubo menos 1. Para mantener la igualdad entre esta expresión y la que hemos encontrado ahora, los denominadores tienen que ser iguales y los numeradores también. Los denominadores son iguales, entonces igualamos los numeradores. Nos queda 7x cuadrado más x más 1 es igual a por x cuadrado más x más 1 más bx más c por x menos 1. Y ahora desarrollamos el término a la derecha para luego igualar coeficientes. Aquí vamos a tener a por x cuadrado más a por x más a más bx cuadrado más c por x menos bx menos c. Juntamos los términos semejantes y tengo entonces que a más b multiplica a x cuadrado, a más c menos b multiplica a x y en la parte constante nos queda como a menos c. Y comparamos los coeficientes. El coeficiente de x cuadrado aquí es 7 y el coeficiente de x cuadrado acá es a más b. El coeficiente de x aquí es 1 y el coeficiente de x acá es a, voy a ordenarlo, menos b más c. Finalmente, el término constante aquí es 1 y de este lado el término constante es a menos c. Para resolver este sistema de ecuaciones que tenemos ahí, podemos hacer uso de cualquiera de los métodos que ustedes ya conocen para resolver sistemas de ecuaciones. Si quieren pueden usar Cramer, Gauss-Jordan, suma y resta, lo que ustedes quieran. Yo voy a colocarles aquí el resultado que yo lo encontré con la calculadora. Y entonces tengo que A es 3, B es 4 y C es 2. Con la ventaja de que puedo verificar sustituyendo otra vez en las ecuaciones que efectivamente esos valores me dan los resultados que tenemos allá. Entonces, vamos ahora a ver cómo queda la descomposición después de haber encontrado esos valores. Reescribimos esta expresión que habíamos encontrado originalmente, la vamos a volver a escribir, pero ahora ya con la descomposición que hemos visto con A, B y C. Y entonces tenemos lo siguiente. 7x cuadrado más x más 1 dividido x cubo menos 1 se descompone en las siguientes fracciones. A, que es 3, dividido x menos 1, más b, que es 4, más 2, que es el valor de c, dividido x cuadrado más x más 1. Y ahí tenemos nuestra descomposición.
que más adelante ustedes van a ver cómo se hace para integrar esa expresión. Continuamos entonces con el segundo caso, que es un caso donde el factor cuadrático se repite. Entonces, a cada factor que tenga repetido, le va a corresponder una suma. ¿Qué característica tiene esta suma? Vea que en la primera fracción aparece el factor cuadrático elevado al exponente 1 que nos escribe. En el numerador siempre está la parte lineal, a que multiplica x más b, pero le hemos puesto un subíndice porque ese es el primer factor. En el segundo, la fracción tiene en el denominador el mismo término cuadrático, pero elevado al cuadrado. Y en el numerador siempre está la expresión lineal a por x más b, pero con subíndice 2 porque son otras constantes. Y así seguimos sumando fracciones parciales hasta completar todas las fracciones que indica el n del exponente. Entonces vamos a tener n fracciones. Entonces vamos a la descomposición de este ejemplo que tenemos aquí. Observemos que en el numerador el grado es 3, la expresión en el numerador tiene grado 3, pero la expresión en el denominador es un término cuadrático elevado al cuadrado, de manera que tiene grado 4. Entonces el grado en el numerador es menor que el grado en el denominador. O sea que podemos entonces hacer la descomposición. El polinomio en el denominador ya está factorizado. X cuadrado más 1, por ser una suma de cuadrados, es irreducible. Entonces lo que tenemos nada más es que escribir la descomposición y buscar las constantes. Copio la expresión 3x cubo más x dividido x cuadrado más 1 al cuadrado. Son dos términos los que tenemos porque el x cuadrado más 1 aparece elevado al cuadrado, o sea que está dos veces, o sea que vamos a tener dos fracciones parciales. En la primera fracción escribimos el denominador elevado al exponente 1 y en la segunda escribimos el denominador x cuadrado más 1 pero elevado al exponente 2. En el numerador, como son términos cuadráticos, debe ir una forma lineal. No voy a usar los subíndices, sino que voy a usar 4 letras distintas, A, B, C y D, porque es más cómodo para no trabajar con subíndices. Entonces escribo A por X más B y en esta escribo C por X más D. Y ahora procedemos a hacer la suma. El mínimo común denominador de esas dos fracciones es x cuadrado más 1 al cuadrado. Dividimos x cuadrado más 1 al cuadrado entre x cuadrado más 1 y nos da x cuadrado más 1. Entonces, ax más b multiplica a x cuadrado más 1. Más el segundo término, dividimos x cuadrado más 1 al cuadrado entre x cuadrado más 1 al cuadrado y nos da 1. Multiplicamos 1 por cx más d. Y ahora hacemos lo de siempre, comparamos numeradores con numeradores ya que los denominadores son iguales. Entonces, el numerador de la expresión original es 3x cubo más x y el numerador de la nueva expresión es ax más b por x cuadrado más 1 más cx más d. Voy a multiplicar esos dos factores. Me queda entonces a por x al cubo más b por x al cuadrado más ax más b más cx más d. Y ahora agrupemos los términos semejantes. Solo hay un término elevado al cubo,
solo hay un término elevado al cuadrado. Y ahora agrupamos los que tienen x, que sería a más c. Y agrupamos los que son términos constantes, b más d. Y comparamos. Los coeficientes de x al cubo en esta expresión es 3 y en esta expresión es a. De manera que tenemos que a es igual a 3. Para el término cuadrático, aquí no hay término cuadrático, eso nos dice entonces que b es 0. Para el término que acompaña a x es a más c. Y a más c tiene que ser igual al coeficiente de x aquí, que es 1. Y finalmente, b más d, que es el término constante. En el lado izquierdo no hay término constante, entonces esto queda igualado a 0. Y ese es ahora nuestro sistema de ecuaciones que tiene 4 ecuaciones y 4 incógnitas. Una vez más, lo pueden resolver por cualquier método. Pero este está muy fácil de resolver porque usted ya tiene aquí 2 de las soluciones. A es igual a 3 y b es igual a 0. Entonces basta con que sustituyamos esos valores en las otras ecuaciones. Por ejemplo, en la tercera ecuación, en a más c igual a 1, puedo sustituir el valor de 3. Y voy a tener entonces que 3 más c es igual a 1, de donde se deduce que c toma el valor de menos 2. Y para la cuarta, ya sé que b es 0, entonces me queda que 0 más d es igual a 0, y esto me dice entonces que d también vale 0. Entonces, a vale 3, b vale 0, c vale menos 2 y d es igual a 0, y con eso tenemos la descomposición que estábamos buscando. Entonces, 3x cubo más x dividido x cuadrado más 1 al cuadrado se escribe como, regresamos acá, esto es lo que vamos a escribir, ax más b, pero a es 3 y b es 0, o sea que nos queda solamente 3x dividido x cuadrado más 1. Más, el otro término es cx más d. C toma el valor de menos 2 y d toma el valor de 0. Dividido x cuadrado más 1 al cuadrado. Y con esto hemos encontrado la descomposición en fracciones parciales de esta expresión con términos cuadráticos irreducibles.